Investigadores encuentran varias vulnerabilidades críticas e incluso lo que parece ser una puerta trasera en un estándar de cifrado de comunicaciones utilizado por fuerzas y cuerpos del Estado, servicios de emergencias y el personal de infraestructuras críticas. El sol aprieta con el comienzo de agosto y ya puedes refrescarte con un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Publicamos este episodio el 7 de agosto de 2023. Este es el episodio número 102. Yo soy Martín Vigo y sigue sin estar conmigo Alexis Porros, pero bueno, lo estará en el siguiente, así que no temáis. Bienvenidos. Deciros que este episodio, que como veis he estado 2 semanas sin grabar, porque me ha pillado de vacaciones y de verdad que hago lo posible para poder grabar semanalmente, pero esta vez no ha podido ser. Ya lo sé, el sonido es malo, cada vez que digo una pa, pe, pi, escucháis ruido en vuestros oídos, y es que me he ido corriendo a comprar un micrófono y solo encontré uno que era de 10 euros, entonces era una opción o la otra, era o grabar con un micrófono barato y que el sonido no sea tan bueno, o no grabar. Y ya eran 2 semanas sin grabar, que no puede ser, no os puedo tener sin que estéis al día, así que aquí me tenéis grabando en una esquina de un hotel con un micrófono malísimo, pero bueno, espero que me sepáis disculpar esta vez, pero creo que es más valioso que os traiga la información a que sea esta vez con un micrófono un poquito más malo, que me lo dejé antes de salir de viaje, el que suelo utilizar, y que sepáis que volveremos con la calidad que siempre tenemos de sonido. Bueno, antes de nada, darle las gracias a nuestros mecenas de Patreon, como siempre empezamos así, y en concreto esta semana a Ricky Aguilera, que se ha unido a nuestra gran familia de personas que nos apoyan en Patreon, y si tú crees que nos puedes ayudar económicamente, si te gusta lo que hacemos, puedes ir a tierradehackers.com/Patreon y unirte también con todas las ventajas que ello conlleva. Y por supuesto, como siempre, también a nuestro sponsor esta semana, como no, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad, fundada en Silicon Valley y que está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echad un vistazo a su web, la que os digo siempre, monad.com, monad.com, y les podéis mandar vuestro currículum a tierradehackers@monad.com. Recordad siempre decirles que venís de parte de Tierra de Hackers. Y no me lío más. Vamos directamente a la noticia. Y lo dicho, hoy es de tú a tú, querido oyente, tú y yo solos. Así que relájate, si me escuchas en la playa, si ya estás en cama para dormirte, si estás en el gimnasio, vas a aprender un montón, porque yo aprendí un montón con esta noticia. De hecho, nos salimos un poco de los sistemas habituales de los que solemos hablar. Solemos centrarnos aquí en Tierra de Hackers, pues bueno, en lo que dictamina la actualidad en torno a ciberseguridad, que suele ser pues vulnerabilidades o hackeos a teléfonos, servidores, ordenadores personales, dispositivos IoT. Bueno, pues hoy no va de nada de eso. Hoy os vengo a hablar de radios. Y no la radio de tu despertador para escuchar música, sino las radios utilizadas por fuerzas y cuerpos del Estado, militares, agencias de inteligencia, personal de infraestructura crítica. Pues todos estos lo que utilizan para comunicarse entre ellos de manera segura. Destacar además que estas radios, o más bien su protocolo, no es solo utilizado por humanos para comunicarse. El mismo, mecanismo de transmisión usado para la voz también se usa para comunicaciones entre sistemas de infraestructura ferroviaria, el tendido eléctrico, barcos de transporte de mercancías, y bueno, ya os hacéis a la idea. Por tanto, vamos a hablar de un sistema de transmisión crítico, utilizado en infraestructura crítica, el estándar europeo de radiocomunicaciones TETRA, o las siglas de Terrestrial Trunked Radio. TETRA es un protocolo de comunicaciones mediante radiofrecuencia estandarizado por la Unión Europea en 1995 y usado en más de 100 países.
Tetra está diseñado para comunicaciones confidenciales, como comentaba antes, por el uso en el ámbito militar, en infraestructuras críticas, por lo que es utilizado con un sistema y además es utilizado con un sistema de cifrado pero propio. Y hago énfasis en el sistema de cifrado propietario para proteger las comunicaciones y que no puedan ser leídas y escuchadas por adversarios. Pues gracias a varios investigadores holandeses que recibieron una pequeña inversión para llevar a cabo una investigación sobre este protocolo Tetra, sabemos no solo que contiene varias vulnerabilidades críticas, sino también una puerta trasera insertada a propósito y que ha estado presente desde el inicio, recordemos, 1995. En otras palabras, las comunicaciones protegidas por Tetra en realidad pueden ser capturadas y descifradas mediante una puerta trasera, supuestamente, vamos a decir de momento. Entremos en fondo en la conspiración. Lo que se conoce como el axioma de Kirchhoff en el mundo de la criptografía dictamina que un sistema de cifrado ha de ser seguro, aun cuando todo sobre el sistema es conocido con la única excepción de la clave de cifrado. Esto quiere decir que, usando una analogía, yo no debería de ser capaz de poder abrir la puerta de tu casa sin la llave correspondiente, aunque conociese perfectamente el diseño de tu cerradura, tuviese una en casa que pudiera examinar al detalle, conociese el fabricante e incluso me dieras una copia exacta de tu misma cerradura. Pues eso es lo que dice este principio fundamental de la criptografía. Pero también nos dice otra cosa, y es que los sistemas de cifrados nunca deben ser secretos o su inspección pues restringida a solo algunos, como es el caso de Tetra. Y esto es lo primero que chirría precisamente en este protocolo, el uso de un sistema de cifrado secreto al que solo tienen acceso personal muy contado desde que se creó. Un sistema de cifrado que no ha podido ser examinado, verificado y testeado adecuadamente por expertos en el campo para comprobar que no hay fallos de diseño o, como decía, directamente puertas traseras. Es por eso también que este equipo de investigadores recibió fondos para intentar encontrar estos fallos, ya que usándose como se usa este protocolo en sistemas críticos, es importante asegurarse que un adversario no puede acceder al contenido. Pero en vez de creerme a mí, en palabras del representante del Centro de Seguridad Nacional de Holanda, Mirai Scheffer, Tetra es un sistema de comunicación crucial en Holanda y en el resto del mundo y tiene que ser robusto y seguro, especialmente en situaciones de crisis. Estas vulnerabilidades demuestran que un atacante podría interceptar, manipular e interrumpir las comunicaciones. Bueno, eso es lo que ha dicho este tío. Buscando rápidamente a ver si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España usaban Tetra, me encontré que la Guardia Civil usa uno diferente llamado Tetrapol. Pero, por ejemplo, la Archancha, que es la policía del País Vasco, sí usa Tetra, así como el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para emergencias. Pero buscando un poco más, que siempre me gusta pues indagar en las noticias, como ya sabéis, me encontré con SIRDE, SIRDEE, que son las siglas correspondientes al Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado. Este sistema, según lo que vi, en España es utilizado por, atención, Guardia Civil, la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Costera, el Ministerio de Defensa y la Casa Real. Curiosamente, una de las webs que consulté resaltaba la importancia de SIRDE durante la coordinación de la coronación del rey de España. Esto lo comento simplemente para resaltar la importancia de la confidencialidad de las comunicaciones que se lleven a cabo mediante estos protocolos. Si bien por lo que leo, SIRDE se basa en Tetrapol y no en Tetra, que es el protocolo del que realmente nos estamos centrando, he visto que Tetrapol en realidad es un protocolo más antiguo que Tetra. No solo eso, los sistemas que trabajan con Tetra pueden comunicarse con sistemas que trabajan con Tetrapol. Son interoperables mediante el framework ISTEP. Resulta que en Europa existen mayormente dos sistemas para estas radios, ¿no? Tetra y Tetrapol.
y la necesidad de que las comunicaciones entre fuerzas y cuerpos de seguridad de diferentes países sean fluidas hace de esto un problema. Si Francia utiliza Tetrapol y nosotros en España utilizamos Tetra, pues claro, no se va a poder comunicar unos con otros. Por ello, y según me encontré investigando una vez más, en 2016 la Unión Europea propuso el framework ISTEP o Intersystem Interoperability, lo vuelvo a decir, Intersystem Interoperability for Tetrapol Networks, para que independientemente de si un país usa Tetra y otro Tetrapol, puedan comunicarse de manera transparente igualmente, sin que, insisto, toda Europa tenga que llegar a un estándar y los que usan el otro pues tengan que tirar sus radios y comprar nuevas. Os dejo, de hecho, referencias en las notas del episodio, pero con esto decir que si bien puede ser que Tetrapol, usado en España básicamente para todo, no esté afectado por las vulnerabilidades y bueno, y la puerta trasera, sí lo está Tetra, sistema con el que puede comunicarse también. Y si no puedes descifrar las comunicaciones del lado de España, pues quizás las puedes descifrar del otro lado del país que sí usa Tetra. Y digo quizás, porque lamentablemente los investigadores todavía no han ofrecido todos los detalles técnicos de su investigación, ya que la van a presentar la semana que viene en Las Vegas en las conferencias de Black Hat y DEF CON. Han creado una web específica para sus hallazgos, que es un poco de donde yo me alimenté, y se puede ver información preliminar y un par de vídeos de demostración de cómo pueden llevar a cabo estos ataques interceptando mensajes. Pero vamos, que no me sorprendería nada que Tetrapol se viera afectado de manera indirecta en comunicaciones con sistemas Tetra. Y, por supuesto, os dejo la web en las notas del episodio para que podáis ir a leerla. Pero bueno, sigo para adelante, que yo me pongo a investigar y no salgo del pozo y me voy por las ramas. Ahora que sabemos lo crítico que es que estos protocolos de comunicación sean seguros, ¿qué es eso de que alguien metió una puerta trasera? Ok, lo primero que tenemos que saber es que Tetra utiliza una serie de cifrados simétricos dependiendo de quién lo utilice, llamado Tetra Encryption Algorithm o TEA. Existen 4, TEA1, TEA2, TEA3 y TEA4, y todos son cifrados basados en claves de 80 bits, lo cual no es mucho, pero todavía a día de hoy es resistente a ataques de fuerza bruta. TEA1 y TEA4 están destinados a uso comercial, es decir, no deberían ser utilizados por fuerzas y cuerpos de seguridad, cuerpos de emergencia y cosas así. TEA2 está restringido a su uso en la Unión Europea y a su uso por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, etc. ¿Vale? TEA3 se usa del mismo modo que TEA2, pero se reserva su uso para cuando hay problemas de comunicación mediante TEA2, a lo mejor pues porque justo la frecuencia que utiliza TEA2 pues hay ruido o así, pues se puede utilizar TEA3. Digamos que es como un backup. Por otro lado tenemos el Air Encryption Interface o AIE, que es otra capa de cifrado usada en Tetra para, en este caso, en vez de cifrar las comunicaciones, autenticar los dispositivos en la red. Esta fase es crítica, pues es también donde se negocian las claves privadas de cifrado que, recordemos, son de 80 bits. Ok, esto de los 80 bits es importante entenderlo. Digamos que representa lo compleja que es la llave de tu casa, ¿no? Volviendo a esa analogía. Si la cerradura de tu casa tiene una llave súper simple, digamos de solo 2 o 3 dientes, ¿no? Con dientes ya me entendéis, pues la sierra que tiene la cerradura, que son los piquitos, ¿no? Que en realidad pues es cómo está encodeada tu llave de tu casa. Pues si solo tiene 2 o 3, da igual lo robusta que sea la cerradura en sí, yo puedo crear todas las llaves con todos los piquitos de 2 o 3 dientes y probarlas hasta que abra, ¿no? Digamos que la fuerza bruta no sería tan compleja. Pero si en vez de 3 dientes tienes 7, que es lo normal, 7, 8, la cosa se complica mucho, lo de crear todas las llaves posibles y probarlas una a una, ¿no? Pues a eso nos referimos con lo de que el cifrado es suficientemente robusto porque es una llave de 80 bits, o en nuestra analogía de 80 dientes, ¿no? Pero
resulta que el cifrado tipo TA1 tiene un mecanismo secreto que permite reducir la clave de cifrado a usar solo 32 bits. 32 bits no es suficiente y con un ordenador como el tuyo como el mío se podría hacer un ataque de fuerza bruta en cuestión de segundos. Sería como si cuando vas a comprar tu cerradura tú esperas que sea súper segura la llave, pero hay un mecanismo secreto que haría que la llave fuese súper simple sin que tú lo supieras y con ello permitiese a cualquiera generar suficientes llaves como para entrar en tu casa. ¿Por qué existe ese mecanismo para reducir la seguridad del cifrado? Y además es algo que solo conocen algunos porque está protegido bajo Non-Disclosure Agreements. Recordemos los algoritmos de Tetra. Pues vete tú a saber. Cuando se le preguntó esto a uno de los responsables del desarrollo de este protocolo, Brian Murgatroyd, este dijo que no se trata de una puerta trasera, sino que debido a los tratados de exportación vigentes en su día, necesitaban una opción que pudiera reducir la robustez del sistema de cifrado en uso comercial a solo 32 bits. Y añade que en 1995, cuando se desarrolló este estándar, 32 bits era suficiente complejidad para evitar ataques de fuerza bruta con la tecnología de esos años. Bueno, sí que es cierto que no solo Europa, sino también Estados Unidos en su día también incluía sistemas cifrados, los sistemas de cifrado como parte de la legislación referente a la exportación de armamento y que ello conllevaba debilitar los sistemas de cifrado de tecnología americana que iba a exportarse a otros países. Y os doy un ejemplo muy curioso de esto, y es el caso de los primeros navegadores, Netscape. Cuando empezó a desplegar SSL, que al principio Internet iba todo sin cifrar, pues lo hizo solo para proteger los pagos online. Pues resulta que tuvieron que hacer dos versiones de Netscape. La versión estadounidense que utilizaba cifrados RSA de hasta 1024 bits y la versión internacional que usaba la mitad, solo 512 bits, haciendo literalmente y por imposición del Tratado de Exportaciones norteamericano a todo el mundo más inseguro. En cualquier caso, y en palabras de un experto criptógrafo de la Universidad de Johns Hopkins, dice lo siguiente: no diría que el uso de 32 bits en el cifrado TA1 sea equivalente a no usar ningún cifrado, pero desde luego está muy mal. Otra de las vulnerabilidades críticas que encontraron no afecta solo al modo de cifrado TA1, sino a todos. Resulta que de la manera como funcionan las radios cuando las enciendes y se conectan a una de las torres, igual que haría por ejemplo tu móvil, es que la torre envía la hora actual a la radio y esa hora, la que solemos llamar en el argot pues timestamp, ¿no?, que incluye la hora hasta el milisegundo, es utilizado para calcular la clave privada usada para cifrar las comunicaciones. Si ya no deberías utilizar semillas predecibles para calcular claves criptográficas, la situación con Tetra es aún peor. Resulta que los paquetes que envían las torres en modo broadcast, es decir, a todo el mundo, van sin cifrar los paquetes que contienen la hora y pueden ser interceptados por cualquiera que esté escuchando en esa frecuencia. Te lo digo de otra manera, cualquiera puede capturar los paquetes que contienen la semilla para calcular las claves criptográficas de los dispositivos que se acaban de conectar a esa torre. ¿Cuál sería el vector de ataque? Pues un atacante va y recolecta la información cifrada que se está enviando desde una radio usada por el objetivo, mientras mantiene pues una conversación privada, ¿no?, el objetivo. Tú estás ahí capturando en el aire, ¿no?, con tu hardware todos esos paquetes. De momento están cifrados, así que no pasa nada. Ahora el atacante anota la hora de conexión de esa radio a la torre, es decir, pues cuando acaba de conectarse o lo que sea. Con esta que recordemos que ese paquete va sin cifrar. Pues con esta información el atacante crea una torre falsa, algo que se puede hacer con hardware súper barato, y hace que una radio suya se conecte a la torre falsa
haciendo que la torre falsa envíe la misma hora que anotó cuando su objetivo se conectó. La torre esta vale, según los investigadores, pues unos $5.000, que eso es básicamente nada. Pues este tipo de radios confían ciegamente en la hora que les envía la torre. Es decir, no tienen la hora de por sí, sino que lo que le envía la torre es lo que cuenta. Por lo que aunque no sea realmente la hora que la torre está diciendo, lo acepta igualmente y genera la clave de cifrado en base a esa hora. Con la clave de cifrado generada en la radio en base a la hora enviada por la torre falsa, que es justo la que tú has capturado cuando estabas capturando el tráfico de tu objetivo, todo lo que tiene que hacer el atacante ahora es extraer de la radio la clave de cifrado generada y ya puede descifrar todo el tráfico que ha capturado de las comunicaciones del objetivo que estuviste recolectando. La verdad me parece brillante, pero hay otro vector de ataque que me pareció muy curioso que sugieren también los investigadores. En este caso, los atacantes quieren poder inyectar información en la transmisión de datos, por ejemplo, pues para hacerse pasar por el objetivo y enviar información falsa o manipulada sin que el recipiente sepa que realmente viene de un atacante. En este caso, utilizarían la torre falsa para hacer broadcasting de una hora en el futuro. Por ejemplo, yo pongo mi torre falsa cerca del objetivo y digo que empieza a enviar que son las 12 del mediodía de mañana en vez de hoy. Ok. De esta manera, y insisto, estando cerca del objetivo para que su radio se conecte a mi torre falsa, la radio generará una clave de cifrado que sincronizará con la antena que será válida a partir de mañana a mediodía. Es decir, como la clave de cifrado se genera en base a la hora, pues esa clave de cifrado va a ser válida no hoy, pero mañana, que es justo la hora que yo le estoy enviando. Ahora el atacante tiene en su poder una clave de cifrado válida para el día siguiente, para la radio de un objetivo, por lo que todo lo que tiene que hacer es ahora usar esa clave de cifrado para cifrar las comunicaciones falsas que inyectará al día siguiente. Entonces, ahora al atacante ya solo le queda esperar a mañana al mediodía para inyectar los mensajes, los paquetes en la red, reenviándolos que cifró el día anterior con la clave de cifrado que iba a ser válida al día siguiente. Me parece, la verdad, una vez más, un ataque brillante. Pero bueno, ¿cómo pudieron los investigadores analizar los algoritmos de cifrado para encontrar este tipo de fallos si dijimos que eran secretos y nadie tiene acceso más que unos pocos privilegiados? Pues haciéndolo de la manera difícil, la verdad. Hardware hacking e ingeniería inversa. Trabajo muy laborioso y que requiere muchísimo conocimiento técnico. Los tíos son unos cracks, la verdad. Empezaron comprando una de las radios que usa Tetra por eBay, concretamente una radio del fabricante Motorola, que es uno de los principales fabricantes de radios que utilizan este estándar. Con la radio en su laboratorio la desmontaron y se conectaron directamente a los diferentes chips de la placa para intentar extraer el firmware y sobre todo encontrar dónde se almacenaba la lógica del sistema de cifrado. Pero esto no es tan fácil como soldar 4 cables a la placa y ya. Los fabricantes, para precisamente proteger el secretismo del protocolo Tetra, ponen medidas anti-ingeniería inversa y protegen el código con chips especializados como un Secure Enclave que tenía la radio y almacenaba precisamente el código del sistema criptográfico. Pues los investigadores tuvieron que encontrar y explotar varias vulnerabilidades en los chips para conseguir finalmente extraer el código relevante para empezar a analizarlo. Lo dicho, unos cracks, o sea, no solo encontraron luego las vulnerabilidades críticas en el sistema de cifrado, sino que para poder empezar a analizarlo, o sea, para poder empezar a trabajar, tuvieron que encontrar vulnerabilidades en los chips de las radios. Brutal. Cabría ahora preguntarnos, ¿han sido estas vulnerabilidades y directamente, puertas traseras explotadas por algún adversario ya? ¿O puestas a propósito? Pues es difícil de saber. Por un lado, llevan más de 20 años presentes, pero es difícil saberlo porque no queda evidencia de ello si alguien inyectase mensajes falsos y descifra información que recolecta de manera pasiva, como os daban los ejemplos.
pero sí podemos irnos al archivo histórico y sobre todo apoyarnos en las famosas filtraciones de gente como Edward Snowden o Wikileaks. En el caso de Edward Snowden, entre los cientos de miles de documentos que filtró, se encuentran referencias a algunos a la interceptación de comunicaciones transmitidas mediante Tetra, concretamente la NSA y GCHQ, según uno de los documentos top secret que filtró Snowden, interceptó y descifró comunicaciones Tetra de la policía de Malasia durante una conferencia que tuvo lugar en el país sobre el cambio climático en 2007. Ese mismo documento menciona también la interceptación de comunicaciones mediante Tetra de los cuerpos de seguridad de Indonesia. Otro documento filtrado por Snowden habla una vez más de la NSA y GCHQ colaborando juntos para espiar comunicaciones protegidas por Tetra en Argentina. Concretamente en 2010, cuando Argentina y Gran Bretaña tensaron sus relaciones diplomáticas debido a la exploración y recolección de petróleo en unas islas. Si esto nos parece suficiente, os añado también uno de los cables filtrados por Wikileaks en su día correspondiente a las comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos en Roma y un fabricante italiano en el que Estados Unidos parece poner resistencia a la venta de radios Tetra por parte del fabricante italiano a la policía iraní. En ese cable se ve como el fabricante italiano le contesta a la embajada estadounidense que recuerda que el cifrado utilizado por las radios que se venderán a la policía de iraní será de menos de 40 bits. En fin, queridos oyentes, es difícil pensar que esta puerta trasera digamos que esta manera deliberada de debilitar el cifrado estaba ahí puesto no solo a propósito, sino con conocimiento no solo de los fabricantes, sino de las agencias de inteligencia, como os acabo de contar que la NSA lo sabía. No sabemos si habrá sido explotado, pero lo que sabemos es que son comunicaciones críticas y que esto es muy serio. Ya os digo que esta semana será la Black Hat y DEFCON y estos investigadores van a presentar todo lo que saben y yo voy a estar pendiente de si de alguna manera afecta al estándar Tetrapol, que es el que utilizamos, por ejemplo, en España para temas críticos. Hasta aquí ha llegado la noticia, querido oyente. Como siempre os dejo un montón de enlaces en las notas del episodio. Mis disculpas de nuevo, de verdad, por estar grabando con este micrófono que no vale para nada, pero después de 2 semanas sin grabar porque me resultó imposible por ser agosto, yo no os quiero dejar abandonados, quiero seguir ofreciendo el podcast en todo momento. Así que he preferido usar el primer micrófono que me encontré a dejarme una semana sin grabar. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por todos vuestros comentarios, por todo vuestro apoyo, mención especial a los de Patreon y los que no estáis en Patreon, si nos queréis ayudar igualmente, cosa que os agradezco muchísimo, dejarnos comentarios, compartirlo con amigos, por redes sociales, dejarnos 5 estrellitas donde nos estéis escuchando, que eso lo que hace es que gane más interés los sponsors y por tanto podemos costear todo lo que supone tener este podcast funcionando durante ya más de 3 años. Se os quiere. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.